Gracias, Erika. Bueno, empecemos la parte que es interesante, que es la ponencia de Dr. Thomas. Hoy tenemos el placer de tener a Thomas Ong, que es un antiguo colaborador del Grupo Latinoamericano de Estudios. Ya participó de nuestras reuniones, nuestras actividades, y hoy vuelve a colaborar con nosotros y nos gustaría agradecerle por su tiempo. Y sabemos que en los días de hoy el tiempo es corto, por lo tanto, que tenga tiempo, una hora y media, para estar aquí con nosotros y presentar sus ideas es un honor para nosotros y sabemos que tenemos toda la preparación, todo el proceso. Por lo tanto, una vez más, muchas gracias por su tiempo. Como les dije, nuestro grupo es de América Latina. Tenemos mucha gente aquí. Tenemos gente de Argentina. Tenemos la gente de Brasil. También Tomás. Patricia, que es una bióloga que tiene una maestría en genética. Pablo, genetista. Nuria, Natalia, genetista. Karen de Chile. Y Florencia de Rosario, Argentina. También, bueno, tenemos varios colegas del sirio-libanés, Juan también, que es de Perú. Por lo tanto, el día de hoy tenemos el privilegio de tener mucha gente de América Latina. O Thomas, Y Tomás es doctor farmacéutico bioquímico de la Universidad de San Pablo y sigue una línea de investigación que es experimental, ¿no, Tomás? Además de ser profesor, que visita, bueno, profesor visitante de Cambridge. Me gustaría que usted hablara un poco más de su historia, de su investigación. Usted mismo, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias a todos que están aquí. Me gustaría agradecerle a usted, Benedito, doctora Erika, por la invitación. Es un placer estar con ustedes. Como siempre, es un placer y una satisfacción poder hablar con ustedes y con nuestros colegas aquí de Brasil y también en el contexto de América Latina. Como usted dijo, soy farmacéutico bioquímico y siempre tuve el interés en el área de nutrición. Por lo tanto, siempre intenté trabajar en esta área. Mi tema de investigación en los últimos 20 años fue la influencia de la nutrición sobre, bueno, bajo el riesgo del cáncer. Trabajé muchos años con la relación de nutrición y cáncer de hígado y en algún momento de mi carrera yo empecé a trabajar con cáncer de mama. También es un cáncer que tiene un background nutricional muy importante. Ahora soy profesor asociado del Departamento de Alimentos y Nutrición Experimental de la Universidad de San Pablo y también soy investigador de la FAPESP, que es el Research Center acá de Brasil. Bueno, la idea es hablar un poco sobre un fenómeno muy interesante y que es poco considerado en el área de oncología, que es la posibilidad del cáncer, por lo general, y en el caso de mi estudio, cáncer de mama, tener un inicio al comienzo de la vida. La predisposición de la madre durante las fases críticas del desarrollo, hasta mismo la preconcepción, la lactancia, y más recientemente nuestro grupo fue el primero que demostró en la literatura que el padre, el macho, durante la preconcepción, sus experiencias, incluso experiencias nutricionales, también pueden aumentar o disminuir el cáncer de mama en las hijas. Por lo tanto, la idea es empezar con una visualización teórica de esto y después les voy a mostrar los datos de laboratorio. Aquí les voy a mostrar mi ponencia y vamos charlando. Ustedes pueden interactuar. Si tienen cualquier pregunta, pueden interrumpir, hacer las preguntas en castellano. Haremos la traducción al portugués. Bueno, Benedito, muchas gracias. Y sí, que sea que sea una interacción. Me encantó el nombre, sí. Bueno, es el único en el área de alimentos y tenemos el apoyo de la FAPESP y solo un segundo. Acá el FORC, Food Research Center, y tiene 6 años de existencia, como pueden ver en la diapositiva. Tuvimos una renovación y tenemos 11 años de financiación. Algo que ayuda demasiado, claro, tener esta predictibilidad.
Predecibilidad, en verdad. El tema de la ponencia es nutrición y desarrollo en la prevención del cáncer de mama y me gustaría aquí enfatizar en el inicio de la vida como una ventana de oportunidad. El cáncer de mama creo que no hay discusión que es un importante problema de salud pública. Por lo tanto, necesitamos hacer investigación, inversión en investigación y entender cómo esta enfermedad ocurre, cuáles son los modelos de carcinogénesis, que en algún momento en la vida de la mujer aparece un tumor. Hay varios modelos, si uno ve la literatura, pero los dos más importantes, en mi opinión, y que por lo menos son los más discutidos, son el modelo hierárquico y el modelo estocástico. Estos modelos siguen rutas diferentes, vías de señalización diferentes para la aparición del tumor y después la recidiva con metástasis. En el modelo hierárquico, uno empieza con tumores, una serie de células, hasta la cáncer stem cell, la célula madre de cáncer, y vemos la biología, quién es responsable por la propagación del tumor. El modelo jerárquico, la transmisión, la stem cell, la célula madre, es la problemática. El tema es que tanto la quimioterapia como la radioterapia no siempre van a lograr eliminar estos cánceres de célula madre. Y el cáncer sigue ahí, mismo después del tratamiento. El cáncer puede volver una vez más. En el modelo estocástico tenemos otra situación, otra lectura. Vean el modelo. Cualquier célula, acá tenemos la glándula mamaria, una célula normal, puede ser el objetivo de ataque carcinogénico. Esto lleva a estudios genéticos y cambios genéticos o epigenéticos. Tenemos una evolución clonal y así tenemos el tumor. Y con esta evolución clonal, algunas células se transforman específicamente resistentes a la quimio o radioterapia. Muy interesante, sí. Porque una de las características del cáncer de mama son recidivas muy tarde, lo que está de acuerdo con la primera hipótesis del stem cell que usted acaba de explicarnos. Yo vi una paciente que estaba tratada para cáncer de mama por hace más de 20 años y la enfermedad volvió. Entonces, nos hacemos la pregunta, ¿cómo puede ser que en 20 años esta célula vuelve a tener una actividad en términos de una recidiva y causa la metástasis? Y el cáncer de mama tiene esta característica, puede quedar latente por décadas y de nada vuelve la enfermedad. Y el modelo que usted acaba de demostrar del stem cell, de la célula madre, ese es el raciocinio. Creo que este comentario es muy oportuno y realmente demuestra lo que estamos hablando. El tema de la célula madre, porque puede quedarse quietita durante varios años, pero tiene cambios genéticos. Y este es el punto que voy a intentar mostrarles en las próximas diapositivas. Hay un gran debate entre los que prefieren el primero y el segundo modelo, pero llegamos a un punto de más equilibrio y se sabe que eh, se demuestran los dos modelos para explicar lo que ocurre en el cáncer de mama. Es muy importante que estos modelos de precisión van a identificar quiénes son las mujeres que tienen más riesgo de tener una recidiva o no. Y esto ocurre en la clínica. Bueno, de cierta forma, si vamos, se hizo inversión en dinero en la investigación del cáncer, de cierta forma es algo que es triste que no podemos dar una respuesta más efectiva, pero necesitamos reconocer que es una enfermedad muy compleja. La patofisiología, la fisiopatología es muy, muy compleja y, como les dije, tenemos diferentes recursos, diferentes genes en cada paciente, marcadores epigenéticos y el epigenoma que aparece como algo importante. Me gustaría mostrarles este artículo que es de un oncólogo muy famoso, Michael Sporn, y fue él quien empezó con la quimioprevención del cáncer en 1976 y demuestra algunas dicotomías que son muy importantes, que debemos sobrepasar en el lado de la oncología.
Hacia la izquierda tenemos las visiones más prevalentes. Tenemos la enfermedad, entendiéndose como la enfermedad que es el cáncer, una versus que en verdad la enfermedad es la carcinogénesis, y es importante pensar en el proceso, lo que ocurre durante la vida de la paciente, que puede llevar al cáncer. El cáncer como enfermedad genética. Ok, tenemos una gran distinción, un abanico. ¿Qué es importante, la genética o la epigenética? Y en verdad, hoy tenemos un punto de equilibrio, por lo menos en mi visión, en términos de los dos procesos, que son demasiado importantes. Y en verdad, nosotros cooperamos, estos cooperan para que aparezcan. También tenemos un énfasis muy grande en los modelos transgénicos, que es muy importante la posibilidad de lograr bloquear o hacer la inducción de una determinada vía, pero también me encantan los modelos clásicos porque los modelos carcinogénicos, de cierta forma, reflejan en algún momento lo que ocurre en nuestras vidas. Estamos expuestos a un mar de carcinógenos en el aire, en la alimentación, en el agua, en el ambiente. Hasta hablamos de esto antes, Benedito, ¿no? Sí, es un mundo agresivo. Sin lugar a duda, vivimos con varias agresiones ambientales. Sí, tenemos que lidiar con la exposición a xenobióticos, que es constante. Y hasta mismo el concepto de toxicología, que es chornesis. Eh, Tenemos que exponernos un poco del xenobiótico, tenemos que exponer nuestro sistema xenobiótico para que el sistema inmunológico esté activo, pero creo que estos insultos xenobióticos sobrepasan el límite que, que sería el límite correcto. Bueno, tenemos una énfasis en la cura hacia la izquierda, pero me parece también que tenemos que ver la parte de recursos con los estudios de la énfasis en la prevención. Si agarramos todas las inversiones que se hacen en oncología, apenas 6% es para la prevención y es muy poco. Los programas de prevención prácticamente no existen. Creo que tenemos un problema muy serio con esto. El punto de la prevención es que el resultado es a largo plazo. Y esto no aparece en la próxima elección de la política. Por lo tanto, parece que siempre se deja la inversión para el futuro. Es como el agua y desafortunadamente no debería ser así. Es un trabajo de largo plazo. Y la prevención empieza en la escuela, en partes importantes de la vida. Es como el servicio de saneamiento básico. Bueno, tenemos acá también a Luis con nosotros. Bienvenida, Luisa. Y tenemos más gente que llega, que se suma de Argentina, de Paraguay, Uruguay, que también nos mira. Excelente. Bueno, la perspectiva que me gustaría traerles, y bueno, hablando un poco más de las posibilidades de innovación de la carcinogénesis y el estudio de desarrollo de cáncer, es la visión de que cáncer sería un disturbio de desarrollo normal. Y esta perspectiva no es nueva. Se planteó por Richard, para quien es patólogo, bueno, es el padre de la patología, que en 1859 él tenía el Cellular Pathology y debería decir que los cánceres deben ser estudiados como errores en el desarrollo, porque los tumores se desarrollan por las mismas leyes que están de acuerdo al desarrollo del embrión. Este es uno de los puntos más importantes en mi línea de investigación, es tratar la carcinogénesis como la ontogénesis. Ahora, bueno, se dijo esto y esto llevó a un aumento del interés por esta posibilidad en la comunidad científica. Esto se mantuvo hasta el comienzo del siglo pasado. Y después entramos en un momento de parada de investigación. Con la genética, la énfasis se dio mucho más en los cambios del genoma. Y esta posibilidad se olvidó.
No obstante, con el avance de los estudios de stem cell y cáncer, vimos que hay un rescate en lo que dice respecto a la posibilidad de interconexión y desarrollo de la carcinogénesis. Vean la diapositiva, los dos cuadros que muestran esta semejanza. Vean. Y también quería mostrarles, recalcar que en mi visión considero cáncer como un problema de biología de desarrollo. En el desarrollo del embrión, muy inicial, tenemos una serie de genes que son activos. Esto es una orquesta muy bien. Por ejemplo, WNT, Hedgehog, Notch, son muy importantes para el desarrollo del embrión, porque van a definir el estándar, bueno, el patrón celular, la angiogénesis y la morfogénesis, incluyendo migración celular, invasión y movimientos celulares. Después que tenemos el desarrollo del embrión, estos genes tienen que ser apagados, digamos. Entonces se prenden y tenemos una restricción que es tiempo dependiente. Y una forma de parar o apagar estos genes es por los cambios epigenéticos. No cambiamos el ADN, pero podemos hacer una hipermetilación. Y así, este es una señal de silenciamiento del gen a largo plazo. Bueno, cáncer puede ser entendido como una célula adulta que de cierta forma no está controlada, intenta volver a su parte de infancia y prolifera demasiado. Es lo que ocurre de forma muy interesante y lo que vemos es que estos genes WNT, WNT, Hedgehog, vuelven a ser reactivados y no están más silenciados en una célula adulta. ¿Y qué ocurre aquí? Puede ocurrir también un problema de mantenimiento del patrón de metilación del genoma. Quiere decir, la alimentación puede tener un rol muy importante aquí y hasta en la deficiencia de ácido fólico, por ejemplo, que está involucrada en esta desmetilación o desilenciamiento de los genes. Acá los mismos procesos que ocurren, proliferación, angiogénesis, migración, invasión, van a estar activados, pero el fenótipo que tenemos es muy diferente. Tenemos la progresión del cáncer y la metástasis. Mientras esta misma vía puede llevar aquí, en un otro contexto, pueden llevar a la muerte. Entonces, hacia la izquierda tenemos la vida, el desarrollo del embrión, y hacia la derecha la muerte. La embriogénesis y la carcinogénesis comparten semejanzas celulares y moleculares. El cáncer puede ser entendido como una subversión de los procesos normales de desarrollo. Y una que me encanta es el cáncer es una forma nefasta del desarrollo normal. Vean una metáfora, una analogía para explicar este proceso. ¿Qué me ocurrió? Fue la historia de Benjamin Button. Para quien vio la película, es un bebé que nace añoso y mientras envejece, bueno, va quedando más joven. Y vi en la literatura y me parece que hay un editorial en el 2009 publicado en el Cancer Cell por estas dos investigadoras y ya hablaban de la posibilidad. En su opinión, el cáncer sería en verdad el Benjamin Button, ya añoso, envejecido cronológicamente, una célula que está diferenciada, una célula adulta, pero que de cierta forma empieza a ponerse más joven y lleva al caos. La visión que voy a trabajar es diferente, pero complementaria. Se entiende que la célula fetal, por ejemplo, en la glándula mamaria, ya nace añosa por exposiciones a xenobióticos, la mala nutrición de la madre durante la gestación. A causa de esta perspectiva, que voy a considerar acá esta ponencia, y en el desarrollo y oncología, esta primera perspectiva es la que más se utiliza tradicionalmente. Esto es muy interesante, ¿no? Ya que estas analogías de célula añosa o nueva, en verdad la célula tumoral intenta hacer todo para burlar las restricciones y los sistemas de control
de proliferación, intenta salir de la mucosa, quiere más nutrición para ella, quiere crecer más, quiere ocupar el espacio de la otra, quiere salir de su lugar y ir para la metástasis. Es una célula que intenta obtener ventajas en detrimento al tejido normal que está, que tiene la apoptosis cuando se acaba el telómero. Y esta célula quiere escapar del sistema. Ese es el tema. Sí, se porta casi como un adolescente, egoísta, narcisista. Sí, correcto. Y son fases. Pero es una célula adulta que tiene que portarse bien. Correcto, muy bien. No había pensado en eso, en esa perspectiva. Otro patólogo muy interesante también que pensó en esta línea, y hasta antes Bischoff, fue un patólogo francés llamado Hicamier. Él empezó en el siglo XIX y publicó también un tratado llamado Recherche du cancer y dice que el cáncer puede desarrollarse en tejidos adultos a partir de células que quedaron del periodo embrionario. Entonces, como un patólogo en aquel entonces, sin una citometría de flujo, un anticuerpo, sin el concepto de célula madre, ya estaba hablando de algo como esto. Estaba muy avanzado para su tiempo. Y lo que hablamos está más basado en lo que él dice hasta de lo que Richoff decía. Richoff no hablaba, bueno, no decía cuándo esto ocurría. Y Recamier decía, bueno, hay un, se empieza la vida con el embrión hasta la vida adulta y esto se mantiene. Esta línea del tiempo celular. Tal vez este patólogo sea un héroe de la ciencia, en mi opinión. Muy interesante, Tomás. Él tiene el tratado en francés, no vi una traducción, tenemos pocos intérpretes de él, pero por fuentes secundarias vemos que ya hablaba de esto. Pero también es una teoría que quedó olvidada, simplemente se olvidó. Pero soy un fan de Recamier porque habla algo que en el siglo XIX, hacia el inicio, era algo no pensado. Bueno, creo que no hay una discusión de que uno de los enfoques de la clínica debería ser la prevención del cáncer de mama. Y la primera pregunta que me hago en este contexto y me hago en los últimos años es, ¿cuándo exactamente empezar? ¿Por qué? Mirando por lo menos en la sociedad occidental, empezamos a cuidarnos el cuerpo ya cuando pasamos de los 30 y poco años, cuando ya tenemos más de 40 años y que la conciencia del cuerpo y nos damos cuenta de que empezamos a envejecer. Es importante, por lo tanto, que una mujer se empiece a cuidar con 40 años. Muy bien. La epidemiología muestra que cuando se hace eso tenemos menos riesgo de lo que una mujer que no se cuida nunca. Pero deberíamos insistir de que nuestra postura debería ser más radical, que la prevención del cáncer de mama debería empezar ya hacia el inicio de la vida hasta durante la preconcepción, el embarazo. Y esto, tanto el comportamiento del futuro padre o madre también son muy importantes. En el momento que se cuidan y no tienen tanto exposición a los xenobióticos, a la tienen buena alimentación y ejercicios, hacen una inversión en la salud de sus futuros hijos. Y esto puede, en teoría, disminuir el riesgo de cáncer de mama en la vida adulta. Es interesante también, tenemos un editorial de Stephen Friedland, patólogo también de San Diego, en el Cancer Prevention Research, que es muy reciente, y indaga si usted es lo que usted come o lo que su madre comió o los dos. Este artículo es muy interesante porque este editorial es importante porque este patólogo es un formador de opinión, un KOL, y una publicación de el tamaño de CPR es muy importante, esta hipótesis.